Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arcan y bienvenidos a una nueva guía de construcción de mazos. Hoy en este vídeo os voy a enseñar a construir mazos para la psicóloga Caroline Fern, inaugurando el ciclo de vídeos de los investigadores del Círculo Roto. Como siempre, este vídeo seguirá la misma estructura que el resto de las guías de construcción de mazos. En primer lugar, hablaremos de los fundamentos más básicos de Caroline como investigadora, para lo cual leeremos su carta de investigador y sus cartas personales y haremos un breve análisis de fortalezas y debilidades, con el objetivo de conocer bien las habilidades de Caroline. Una vez conozcamos bien a Caroline como investigadora, pasaremos a plantear la estrategia básica de sus mazos, para lo cual plantearemos el cómo puede afrontar los aspectos más básicos del juego, tales como la obtención de pistas, lidiar con enemigos y defendernos. Finalmente, nos iremos a la página de ArcamDB y os mostraré diferentes mazos de ejemplo para Caroline, tanto hechos por mí como por otros creadores de mazos de la comunidad. Así que si os parece, vamos ya a por ello y comenzamos por los fundamentos de Caroline Fern. Caroline Fern, la psicóloga, es una investigadora de clase guardián con voluntad de 3, intelecto de 4, combate de 2 y agilidad de 2. Tiene una reacción después de que el efecto de una de tus cartas cure horror de un investigador o apoyo tipo aliado, el controlador de la carta curada puede ganar un recurso. El símbolo arcano para ella es un +1 y le permite curar un punto de horror de un investigador o apoyo tipo aliado en su lugar. Resistencia de 6 y cordura de 9. Mazo de 30 cartas que pueden ser de clase guardián nivel 0-3, neutrales 0-5, cartas con el potencial de curar horror de cualquier nivel y de cualquier clase, y hasta 15 otras cartas de clase buscador y o místico nivel 0-1. Adicionalmente, debe llevar la terapia hipnótica, el pensamiento racional y la básica aleatoria. Además, los mazos de Caroline tienen una restricción adicional, y es que no pueden llevar cartas tipo arma de nivel mayor de 0. Su carta personal es la terapia hipnótica, un apoyo coste 2 con iconos de voluntad, intelecto y comodín, un talento que por una acción y agotándolo podemos testear intelecto 2. En caso de éxito, curaremos un punto de horror de un investigador en nuestro lugar. Después, ese investigador robará una carta. También nos da una reacción. Después de que el efecto de una de tus otras cartas cure horror de un investigador, podemos agotar esta carta para que ese efecto cure un horror adicional. Por otro lado, su debilidad personal es el pensamiento racional, una traición de efecto que al ser revelada va a la zona de amenaza con 4 puntos de horror encima. Dicho horror puede curarse como si estuviera sobre la propia Caroline. Cuando esta carta se quede sin ningún punto de horror, deberá descartarse. Mientras no lo hagamos, Caroline no podrá curar horror de ninguna carta excepto de esta y no podrá ganar recursos a través de su reacción. Bien, ¿cuáles serían los puntos fuertes de Caroline? En primer lugar, Caroline es una investigadora muy interesante porque rompe con todos los esquemas establecidos. Hasta ahora los guardianes se caracterizaban por ser siempre personajes combatientes. Caroline es todo lo contrario, es una buscapistas como una casa de grande. Que además tiene la virtud de que puede financiarse y financiar a los compañeros a través de su profesión, que es la curación de horror. Y finalmente, considero que Caroline es una investigadora que tiene unas opciones de construcción de mazos muy bonitas, ya que puede acceder a muchísimas cartas de varias clases distintas. Estas son, a mi modo de ver, las principales virtudes de Caroline. Ahora bien, ¿cuáles serían sus puntos débiles? En primer lugar, Caroline suele tener problemas a la hora de lidiar con los enemigos, ya que sus dotes físicas son muy flojas. Además, es una investigadora físicamente muy frágil, ya que tiene una resistencia y una agilidad muy bajas. Finalmente, si bien considero a Caroline una muy buena buscapistas, no va a ser la investigadora más brillante en ese sentido, ya que tiene varias limitaciones que los buscadores expertos no tienen. De modo general, considero a Caroline una investigadora de complejidad muy alta. Es muy complicado sacarle todo su potencial. A mí en particular me ha llevado muchas partidas empezar a entender cuáles son sus auténticas virtudes. Y es que en realidad la curación de horror es engañosa, es tentador apostar muy fuerte por recursos curativos de horror y es muy fácil dejar de lado su gran virtud, que es ejercer como buscapistas.
De hecho, la considero una buscapistas muy sólida, aunque no llega al nivel de los buscadores expertos. A la hora de combatir, pues es muy floja. Para evitar también es muy floja, su defensa física es peligrosamente baja, pero su defensa mental es evidentemente extraordinaria. Con todo esto ya deberíamos conocer bien a Caroline como investigadora. Conocemos sus habilidades, sus virtudes y sus defectos, lo cual nos da la información necesaria para plantear sus mazos. Así que pasemos pues a plantear la estrategia básica de los mazos de Caroline, para lo cual, como siempre, plantearemos a través de varias cartas concretas de ejemplo el cómo puede afrontar los aspectos más básicos del juego, que son los que podéis ver en la imagen. Iremos uno por uno analizando estos aspectos para ir deduciendo las ideas básicas a considerar para construir los mazos de Caroline. Comenzamos por la obtención de pistas. ¿Qué cartas pueden ayudar a Caroline a encontrar pistas? La primera carta que quiero destacar es la llave de San Huberto, ya que tiene una gran sinergia con Caroline. Le potencia sus dos habilidades más importantes, que son el intelecto y la voluntad. Y además, en un caso extremo, puede disparar una curación de horror, lo cual dispararía la habilidad de Caroline. En segundo lugar, quiero destacar la carta de Alice Laxley, ya que encaja muy bien en el perfil de un guardián buscapistas, o que al menos puede o quiere contribuir en la búsqueda de pistas. Alice reforzará nuestro intelecto, nos dará un pequeño escudo de daño y aportará un granito de arena en el combate. Después quiero destacar la carta de la cámara plegable, una carta que tiene el potencial de ejercer como la llave de San Huberto, en términos de que es un potenciador tanto de voluntad como de intelecto, y por un coste mucho menor. Sin embargo, es necesario limpiar varios lugares de pistas para hacerla funcionar, pero es algo que Caroline debería ser capaz de hacer. Esta carta sería una de las mejores jugadas de turno 1 para Caroline. Asimismo, Caroline puede llevar muchas cartas que dan pistas de modo directo. Una de las virtudes de Caroline es su acceso a múltiples clases. De hecho, yo la considero una investigadora triclase, que es guardián, buscador y místico. Así que puede acceder a cartas como la escena del crimen, que le pueden dar pistas de modo directo sin mediar prueba de habilidad. Finalmente, no quiero dejar de lado los recursos clásicos de clase buscador para encontrar pistas. Caroline tiene acceso a buscador nivel 1, así que no olvidéis llevar los típicos staples para encontrar pistas, deducciones, lupas, etc. Con esto, Caroline deberá tener medios suficientes para encontrar pistas, así que pasamos al apartado de los enemigos. ¿Qué cartas y de qué modos podría Caroline lidiar con los enemigos? Tristemente, Caroline es una investigadora muy floja en este sentido, ya que su habilidad buena es el intelecto. Sin embargo, Caroline tiene una virtud muy interesante, y es que puede generar recursos de más mediante su habilidad personal. Por ello, puede costearse cartas caras, como puede ser la explosión de dinamita, para tener un recurso para machacar a los enemigos si se da el contexto adecuado. De modo general, lo aconsejable con Caroline es apostarlo todo por sus dos habilidades más importantes, son el intelecto y la voluntad, pero sobre todo el intelecto. Queremos que el intelecto de Caroline sea lo más alto posible, por lo que puede usar cartas como el Tengo un plan para atacar puntualmente a través de su mejor habilidad. También podría recurrir a los recursos místicos para combatir, aunque lo tendrá un poco más complicado. Finalmente quiero destacar una carta que he visto en varios mazos de Caroline, que es el Cuchillo de Carnicero, una carta que puede llevar porque tiene el potencial de curar horror, aunque nos fuerza a combatir a través de su habilidad floja, que es el combate. Sin embargo, es una carta que puede hacernos recibir horror al usarla para atacar, lo cual puede interesar a Caroline para alimentar su habilidad personal. Pasamos pues al aspecto defensivo. ¿Qué cartas puede usar Caroline para defenderse de los mitos, de modo general? A estas alturas no voy a repetir los staples típicos de clase místico para defendernos, como las barreras y el rosario. Son cosas que ya doy por sabidas. Así que voy a centrarme en las cartas concretas que tienen mayor sinergia con Caroline, como puede ser el razonamiento lógico. Una carta que solemos llevar para defendernos en escenarios concretos que tienen cartas tipo terror, pero que Caroline también puede aprovechar para curar horror, que es una de sus grandes virtudes. También quiero destacar los analgésicos, una carta que solemos llevar en personajes de una resistencia muy baja y una cordura muy alta. Encaja muy bien en Caroline y además tiene el aliciente de que genera horror.
el cual puede ser curado muy fácilmente por ella y disparar su habilidad personal. Después también podremos recurrir al espejo sagrado para obtener las 3 copias de la melodía apaciguadora, que es un excelente recurso curativo. Tiene la pega de que ocupa el espacio accesorio y compite con la llave y con el rosario, pero es una opción defensiva más que podemos considerar. Por último, quiero destacar uno de los nuevos staples de clase místico que podéis encontrar en la expansión del Círculo Roto, que es el Negar la Existencia, una carta que jugaremos en respuesta tras recibir un efecto negativo sobre el investigador, entre descartes, recursos, acciones, daño y horror, y podremos ignorar ese aspecto por completo, una de las mejores cartas defensivas que podemos llevar de modo general. Terminamos con el apartado que denomino sinergias, en el cual hablamos de algunas cartas que tienen una especial sinergia con Caroline y que no he podido o no he querido incluir en los 3 apartados anteriores. Empezamos con una de las combos más simpáticas que puede hacer Caroline, que es incluir a Peter Silvestre como aliado, ya que tiene un efecto curativo de horror que dispara al final del turno y que a su vez dispara la habilidad de Caroline. De modo que Peter puede disparar la habilidad de Caroline prácticamente cada turno, siempre que se ponga horror encima, siempre que se le ponga horror encima para curar. También quiero destacar la carta del coraje líquido, ya que es un recurso curativo de horror que es muy barato. Caroline, por un lado, puede usarlo sobre sí misma sin mucho miedo, ya que su voluntad es bastante sólida y fácil de potenciar. O bien puede usarlo sobre compañeros de equipo, ya que como buena psicóloga, Caroline sabe de sobra que el alcohol es el mejor medio para curar las penas. Por otro lado, Caroline puede llevar la carta del conocimiento prohibido, ya que le beneficia por partida doble. Le va a generar hasta 4 recursos y le va a meter hasta 4 de horror, que perfectamente podrá combar con los efectos curativos de horror para generarle hasta 8 recursos, en caso de que consiga curar el horror, por supuesto. Finalmente quiero destacar la carta Intrépido, ya que también beneficia a Caroline por partida doble. Nos potencia la voluntad de modo puntual y tiene un efecto curativo de horror. Carta, por cierto, muy útil en la campaña del Círculo Roto, que es muy dura con la voluntad y tiene el potencial de disparar la habilidad de Caroline. Incluso la versión de nivel 2, que Caroline puede llevarla, aunque no llega a místico nivel 2, puede llevarla porque es un efecto que puede curar horror, es una opción para tener en cuenta en sus mazos. Con todo esto, yo creo que ya he establecido las bases generales para montar los mazos de Caroline. Así que pasamos a la parte práctica y a mostrar varios mazos de ejemplo. Como siempre, ahora os invito a que me acompañéis a la página de ArkhamDB, donde os mostraré diferentes mazos de ejemplo para Caroline. Muy bien, ya estamos aquí, en la página de ArkhamDB, dispuestos para la parte práctica del vídeo. Como siempre, voy a mostraros por aquí varios mazos de ejemplo para Caroline, tanto míos como hechos por otros creadores de la comunidad. En este caso voy a mostraros 2 mazos míos con 2 enfoques diferentes y un tercer mazo creado por otro usuario de la comunidad. Voy a mostraros 2 posibles enfoques para Caroline. Un enfoque 100% buscapistas y otro enfoque más generalista, más soporte. Voy a empezar por la variante buscapistas porque considero que es fundamental dejar claro cómo Caroline puede ejercer como personaje buscapistas, que realmente es su gran virtud. Como comenté antes, a mí Caroline me engañó bastante, tardé mucho tiempo en cogerle el punto porque me empeñé en aprovechar su habilidad curativa de horror al máximo, centrarla al 100% como psicóloga, y me di cuenta de que si bien protegía muy bien a los compañeros, no funcionaba, no era capaz de sacar adelante las partidas bajo ningún concepto. Hasta que me di cuenta, jugando justamente el Círculo Roto para preparar este bloque de esta temporada de vídeos, me di cuenta de que si enfocabas a Caroline como 100% buscapistas, empezaba a funcionar realmente bien. Y realmente la curación de horror es algo secundario, es algo que tienes que utilizar para poder financiarla. La curación de horror es un medio para poder generar recursos sin depender de alijos de emergencia y cartas generadoras de recursos. Pero su principal virtud es ser buscapistas. Así que esta primera variante que voy a explicar brevemente es una variante centrada 100% como buscapistas. Tenemos múltiples recursos para potenciar el intelecto, que es lo que hagamos para encontrar pistas. Tenemos la cámara plegable, a poder ser de turno 1, la lupa, la llave de San Huberto, Alice Laxley. Estas 8 cartas son realmente la clave para poder empezar a usar a Caroline como buscapistas. En el Mulligan tenéis que buscar una de estas 4 cartas. Si no la tenéis, tirad todas y coged otras 5 porque es fundamental que empiece con alguna de estas 4 cartas en juego para potenciar su intelecto y poder encontrar pistas.
También tenemos un par de medios para encontrar pistas directamente, como la escena del crimen y la corazonada, así como las típicas deducciones, ¿no? Estas cartas son el núcleo para que Caroline pueda ejercer como buscapistas. Y luego la parte secundaria, para poder financiarse, para poder costearse estas cartas, vamos a incluir varias cartas para disparar la habilidad personal de Caroline y curar horror. Tenemos por un lado que generar ese horror, porque no siempre los mitos nos meterán horror. Para poder asegurarnos de obtener ese horror y encima obtener beneficios por ello, tenemos cartas como los analgésicos, que protegerán a Caroline en términos físicos, el conocimiento prohibido, que sí que será un gran generador de recursos, y la barrera de protección, porque te cancela traiciones y encima te mete horror. Una vez tengamos ese horror sobre Caroline, podremos curarlo a través de cartas como Peter Silvestre, el coraje líquido, la terapia hipnótica y el razonamiento lógico. Con esto, fijaos que ya he comentado todas las cartas del mazo. Es el núcleo compuesto por una parte busca pistas y otra parte para generar horror y curárselo, disparando con ello la habilidad personal de Caroline. Como siempre, tenéis por aquí a la derecha el texto explicativo, más detalle, los enlaces en la descripción del vídeo, como es habitual, y también un plan de mejoras calculado para la campaña del Círculo Roto. Hay cartas evidentes como Carisma, que tienes tanto a Alice Laxley como a Silvestre. De hecho, Peter lo vas a mejorar a la versión de nivel 2, que también potencia la voluntad y absorbe 3 de horror. Y luego tendrás la carta de tarot de la muerte, que será otro potenciador más del intelecto, que hará que Caroline pueda ya encontrar pistas sin prácticamente ningún problema. Lo demás serán ya diferentes lujos. Este mazo en la variante de nivel 0 funciona bien de por sí. La única carta que sí que necesita es Carisma, para poder llevar tanto a Alice como a Silvestre al mismo tiempo. Esto será, como digo, el enfoque 100% buscapistas. Luego tenemos un segundo enfoque, un poco más simpático, que se etiquetó como soporte, pero que también intenta ser un poco más temático, intenta potenciar más la parte curadora de horror de Caroline, aunque realmente es una excusa para poder disparar a su habilidad personal y generar muchos recursos. Porque tenemos muchas cartas caras que vamos a utilizar en este mazo. Por ejemplo, tienes la dinamita, que es una carta muy cara, pero que se podrá costear porque tiene muchos recursos. Realmente esta versión del mazo está orientada para grupos grandes como personaje soporte, que cuenten ya con un combatiente especializado y con al menos otro personaje que tenga medios para poder encontrar pistas y que colabore con Caroline en ese sentido. Al revés, que Caroline colabore con ese personaje busca pistas para que entre los dos puedan sacar adelante los escenarios. Pero Caroline tendrá en este mazo muchos medios, por un lado curativos, para poder curar a los compañeros. Tienes el espejo sagrado, tienes primeros auxilios, que son cartas que no solo van de cara a su habilidad, sino también van a curar y proteger al grupo. Y tienes cartas como la dinamita para poder lidiar con los enemigos si se da el contexto adecuado. Y también le he metido en los Delve to Deep para generar algunos puntos de victoria adicionales. ¿Verdad? No hay grandes diferencias con la propuesta anterior, pero digamos que no centras tanto el mazo en encontrar pistas. He quitado de hecho las corazonadas y las escenas del crimen para, en vez de eso, meter cartas orientadas a soporte, curación y un poco de ayuda, un poco de refuerzo a los compañeros y cartas cara que se puede costear con su habilidad personal. Tenéis como siempre la explicación a la derecha con un plan de mejoras para el Círculo Roto. Y ya para terminar quiero mostrar un mazo que no se ha creado por mí, un mazo cuyo título ya me hace un poco huir de entrada. Cuando veo super fan aquí en el título, pues ya tiendo a salir corriendo de este tipo de mazos, que tristemente abundan mucho aquí en ArcanDB. Pero es que realmente este mazo, si tú entras y lo miras, me parece muy sólido. Es un mazo que parte de una premisa que es muy parecida a los míos, pero que igualmente añade algunas cartas que podéis tener en cuenta junto con las que he contado en este vídeo. Por ejemplo, tienes el kit de huellas dactilares, que es una pedazo de carta para encontrar pistas a una copia. Lo que ocurre es que es carísima. Entonces, en la variante busca pistas no he querido arriesgar tanto para meter esta carta, pero se puede meter sin ningún problema. Aquí se han metido cartas como el Crack the Case para generar recursos, que yo creo que no le hacen falta, pero bueno, si la metes por algo. Y bueno, algunas cartas de habilidad diferentes, como el Eureka, que es una carta que siempre te va a venir bien. Cartas como la Presencia Inspiradora, que puede preparar a Alice y meter un segundo daño, o sea, disparar la habilidad 2 veces en una sola ronda, puede estar bien. Y una iniciativa que es una gran carta si se enfoca como defensa también, ¿no? Como digo, es un mazo que parte de una premisa bastante parecida a mis mazos, pero que también os muestro para que veáis otras ideas que otros creadores de mazos pueden tener, en particular destacando aquellas cartas que yo no he incluido, pero que también son cartas que pueden tenerse en cuenta para mazos de Caroline, ¿no?
Con esto voy a dejarlo aquí. Como siempre, gracias por estar ahí. Espero que estos vídeos, que si bien no buscan dar una respuesta contundente a la pregunta de cómo construir mazos para un personaje, sí que buscan que a través de todo lo que se va comentando generar ideas, y dando ideas para que vosotros podáis crear vuestros mazos. Y si no, tenéis siempre estos ejemplos, tanto los míos como los de otros creadores, ejemplos que podéis tomar como base para luego construir vuestros mazos. Hay gente que se los copia tal cual, que me parece también fenomenal, pero bueno, yo siempre digo que una parte muy bonita de este juego es crear nuestros propios mazos. Yo lo que recomiendo es que los mazos que propongo se cojan de base o de referencia y que luego vosotros creéis vuestros propios mazos a través de las ideas que he intentado transmitir durante el vídeo. Así que, lo dicho, vamos a dejarlo aquí y os emplazo para la siguiente guía de construcción de mazos, en la cual pasaremos al detective privado Joe Diamond. Lo dicho, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.